Hola, mis hermanos. Vamos a dar principio a la frase número 3 que Jesús dijera en la cruz del Calvario. Si nos acordamos un poquito de la segunda, cuando el Señor le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, dice la palabra de Dios que cuando era la hora sexta, es decir, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, parece ser que la tercera palabra que vamos a estudiar en esta hora y que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26, parece ser que Jesús la dijo estando en la oscuridad, que toda la tierra, aun cuando se haya mencionado así, pero que sea la tierra o la ciudad de Jerusalén o la tierra de Israel, eh, estaba en tinieblas. Pero si es así o, o no es así, las palabras que Jesús le dijo a María son muy importantes, como todas las palabras que una persona como es Jesucristo, el Hijo de Dios, está diciendo en el último día de su vida aquí en la tierra, de su vida física, que está diciendo a la mujer, su madre, y al discípulo Juan. Pero es relevante, hermanos, que esta palabra o esta frase la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 25 y 26, creo que vamos a leer. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, observen ustedes estas expresiones, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, versículo 27, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta frase, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, le dice al discípulo. Esta frase tiene una especial importancia en este mes de marzo, porque no muchos días atrás, el 8 de marzo para ser exactos, se llevó a cabo en muchas ciudades del mundo marchas de protestas del sexo femenino. La mujer que dice que no es una celebración el Día de la Mujer porque no hay nada que celebrar. Es una fecha en el calendario, pero muy significativa para muchísimas mujeres en todo el mundo. Si nosotros puntualizamos las palabras de Jesús que le dijo a su madre, madre o mujer más bien, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y luego le dice al discípulo, he ahí tu madre. Las puntualizamos porque Jesucristo no dejó al desamparo a María. El Evangelio según San Juan no menciona el nombre de María. Siempre se refiere a la madre de Jesús. Y esto no es descortesía o no es subestimación
de la madre de Jesús. No, esto es parte de los usos y costumbres. Marcos solamente una vez la menciona por su nombre María. Mateo la menciona 4 veces, pero Lucas, que es un evangelio dirigido a los gentiles, la menciona 12 veces. Este dato estadístico, histórico, interesante para los que leen los evangelios, esto es muy relevante porque la mujer, la madre de Jesús, no es que haya sido subestimada, pero sí, a través de la historia, nosotros notamos que en la iglesia cristiana evangélica, pocas veces desde el púlpito se predica algún mensaje de las palabras que esta mujer habló en los evangelios. ¿Por qué? ¿Porque no queremos que nos llamen marianos? ¿O porque seguimos la tradición de los usos y costumbres de no mencionar a la mujer dentro de nuestros mensajes? ¿O sencillamente porque no la consideramos importante? Pues en cada uno de estos aspectos, mis hermanos, estamos totalmente equivocados. Solamente como dato estadístico, miren ustedes, en el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, a María, con su nombre en árabe, se le menciona 34 veces. Y es el único nombre de mujer, o sea, el único nombre femenino que se menciona en el libro del Corán. Ni los nombres de las esposas de Mahoma se mencionan. Es tal la importancia que en la religión árabe musulmana le tienen de respeto a María, la madre de Jesús. Si el día 8 de marzo se marcha precisamente porque la mujer siente que no es respetada, el himno que las mujeres han puesto de moda y que es su bandera es un violador en tu camino. Y dice claramente, el violador eres tú. No importa dónde estaba, cómo vestía, o la culpa no es mía, dice la mujer cuando canta. Y dice que su agresor es desde el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, y de ahí para abajo en pirámide se sienten agredidas por los profesores de las escuelas, por sus maridos en la casa, por sus compañeros en el trabajo, por sus patrones en las empresas. La mujer se siente que no le tienen ni el mínimo respeto y piden la igualdad. Mujeres, sepan que en la palabra de Dios existe esa igualdad. Porque dice la Biblia que delante de Dios no hay varón ni mujer. No hay discriminación entre judíos o los que no son judíos, sino que todos somos uno ante la presencia de Dios, con los mismos privilegios, los mismos derechos, las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones. Todos somos uno delante de Dios. Entonces, si tanto el Corán muestra respeto hacia el nombre de María, a pesar de que, insisto, no menciona ningún otro nombre de mujer, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que la mujer no sea respetada en la sociedad del mundo en el cual vivimos? Bueno,
Déjenme leerles dónde está el origen de esta situación. En Génesis, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, esta es una determinación de Dios, de Jehová, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Y es precisamente cuando Jesús le dirige las palabras a María: mujer, he ahí tu hijo, para no dejarla desamparada, es porque Jesús tiene presente que la mujer ha arrastrado por todos los siglos la enemistad que Dios determinó con la serpiente antigua, que es el diablo, y que el diablo usa para cometer sus vileces a las mujeres, sobre todo a los hombres impíos, los que no tienen temor de Dios, los que no andan conforme a la palabra de Dios. A esos hombres impíos, perversos y viles, el diablo los usa para cometer todo tipo de atropello en contra de las mujeres. Entonces, solo para ir enfatizando, en el libro sagrado de los musulmanes, en el Corán, hay una asora o sura, que son los capítulos que tiene. Hay una que es la número 19 y que está exclusivamente dirigida a María, en árabe, Marayam. El título de esa asura o de esa sura es el nombre de María. Y lo menciono porque en el mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer dejó muchas heridas y dejó muchas verdades. Y la justicia se niega a las mujeres en tanto feminicidio que hay. Pero no queremos que se luche tanto por la justicia, sino que se luche por un cambio en el corazón de los hombres que tienen como propósito vil, perverso, hacer daño a las mujeres y también en su camino a matar hombres. Las palabras dirigidas por Jesús a la mujer estando en la cruz nos une la historia de Génesis con el momento histórico puntualizado cuando Jesús dice: mujer, he ahí tu hijo. En esos momentos todavía Jesús está cumpliendo como simiente de la mujer lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente antigua, que es Satanás, el diablo. Justo en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo está sufriendo los dolores de la cruz,
cuando Jesucristo ha sido vituperado, ha sido azotado, ha sido golpeado, ha sido escarnecido, ha sido escupido, ha sido azotado y ha sido herido con aquella corona de espinas, cuando Jesucristo recibió muchos azotes que laceraron su cuerpo porque lo azotaron con el flagellum, que era un látigo que tenía 3 puntas a los cuales insertaban plomos, metales, para que hirieran lo más profundo que fuera posible. Y cada golpe que le daban a Jesucristo eran equivalente a 3 golpes que recibía y que se incrustaban en sus espaldas, en la piel, y al jalarlos desprendían la carne del Salvador del mundo, de Jesucristo. Él se encuentra crucificado y le dice a la mujer: he ahí tu hijo. Y Jesucristo está aplastando la cabeza de la serpiente en cumplimiento a la profecía de Génesis 3:15, en cuanto a que decía que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y pondré enemistad, dijo Dios, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí hay 4 representantes. La serpiente, que era un instrumento de Satanás, y ahí son 2. Y todos sus descendientes de Satanás, que pasan a formar parte del grupo de los hijos del padre de la mentira, como Caín, que era hijo del maligno. Y por otro lado, la mujer, madre de los vivientes, Eva, con su descendencia, que desde Abel y Set buscaban agradar a Dios y vivían conforme al propósito de Dios. Notable entre ellos fueron personajes como Noé y Abraham, a quien también se le ratificó la promesa de la simiente. Dios le prometió a Abraham que de su simiente serían benditas todas las naciones del mundo. Y conviene explicar que la palabra simiente es la palabra semilla, que corresponde al griego espora, de donde viene la palabra en español esperma. Esta simiente, origen en la esperma, en la semilla, esto es muy crucial, muy importante. La palabra que tenemos en español y que es conocida por todos, también se aplica al óvulo femenino, por la capacidad de que al unirse la esperma con el óvulo femenino dan cumplimiento los seres humanos al mandato de Dios de multiplicarse. ¿Por qué teníamos que multiplicarnos? Porque el hombre vino a ser mortal, moría el hombre. Pero esta muerte se superaba de alguna manera cuando el hombre tuviera hijos y tuviera descendientes. De tal manera entonces que tanto la simiente de la mujer como después se le dio a Abraham la promesa de la simiente, esta simiente es la que aplastaría la cabeza de Satanás. Apuntaba hacia los siglos venideros. Más tarde, en el relato que nos ocupa, estamos identificando a María y su simiente, quien es Jesucristo, el Hijo de Dios,
que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, había dicho Dios que aplastaría la cabeza de la serpiente. Durante los milenios que siguieron a esta promesa, los hombres y las mujeres mantuvieron su esperanza en que cada bebé, cada niño que nacía, pudiera ser la simiente que Dios había dicho. Seguramente Adán y Eva pensaron que Abel era la simiente, pero Caín, que pertenecía al maligno, lo mató. Después quizá pensaron en Set, que sería la simiente, pero no. Set vivió muchos años, pero no fue la simiente que Dios había prometido. Sin embargo, hubo profetas como Isaías o también reyes como David, que sí se les ocurrió pensar en que el método de Dios para que llegara esta simiente no era conforme al método de los hombres. Nosotros ahora lo entendemos, como dice la palabra popular, a toro pasado. Es decir, ya que ocurrieron las cosas, podemos entender nosotros que en el plan de Dios, para que llegara la simiente de la mujer, en este caso Jesucristo, el Hijo de Dios, no iba a intervenir en nada el sexo masculino. No iba a entender en nada el hombre. Sí lo entendieron profetas como Isaías. Isaías, el cual le dijo al rey, pide para ti señal. Y él se negó a pedir señal diciendo, no tentaré a Jehová mi Dios. Entonces Isaías le dijo, pues Dios mismo te dará señal. He aquí la Virgen, noten ustedes el calificativo, la Virgen, el nombre, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, el método de Dios para que naciera la simiente de la mujer no era de afuera hacia adentro. No es que el hombre tuviera relaciones con la mujer, rompiera su himen y concibiera la simiente que Dios había prometido. No era ese el camino de Dios. No era ese el plan de Dios. El plan de Dios le fue revelado a Isaías. La Virgen concebirá. Es decir, lo que después Lucas nos narra que el ángel Gabriel le dijera a María cuando ella puso como argumento, ¿cómo será esto ya que no conozco varón? Palabras muy bien dichas. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Bueno, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. La palabra sobre, aparte de que indica encima, también indica posición, es decir, dentro de ti. El poder del Altísimo te hará sombra. La sombra también significa una posición dentro. ¿Por qué? Porque el santo hijo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, si dentro de María iba a estar el Espíritu Santo y el poder de Dios, entonces la concepción, una mujer como María que había concebido, había sido de dentro para afuera. Que sí hubo alumbramiento normal como el que conocemos, dio a luz María, eso es totalmente biológico y aceptable. Que al dar a luz a un bebé, la mujer en algunos casos sufre hasta desgarramiento. Pero el alumbramiento
fue posterior a la concepción, que fue interna, de dentro hacia afuera, y no con intervención del hombre de fuera hacia adentro. Un texto más claro se encuentra en Miqueas. Miqueas también entendió que para que naciera la simiente de Dios no se requería la intervención del hombre. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Observen esto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, un alumbramiento biológico. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Versículo 7. El remanente de Jacob, otra vez el profeta retoma la idea de la mujer que iba a dar a luz. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová. La metáfora. Observen esta ilustración. Como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Es decir, para que Dios haga descender el rocío de Dios, de Jehová, y la lluvia sobre la hierba, no se requiere la intervención del hombre. Pues de la misma manera, para que la mujer, diera a luz, la que ha de dar a luz, dé a luz, no se va a requerir en su concepción de esta criatura la intervención del hombre. Miqueas lo entendió y hasta lo puso como ejemplo. Y así es, hermanos, Dios no nos pide permiso para que descienda su rocío sobre la hierba, sobre las plantas. Dios no nos pide permiso para hacer llover sobre todo el mundo. Dios no nos pide permiso. De esta manera, no necesitando la intervención del hombre para esos milagros que Dios hace del rocío de Jehová y de la lluvia de Dios, milagros que Él realiza conforme a las leyes de la naturaleza que son creadas por Dios, también de esa manera el milagro de la simiente prometida a la mujer y prometida a Abraham también no requirió la intervención del hombre. Entonces, mis hermanos, durante 33 años, María había vivido bajo la sombra de la fornicación. Muchas personas en la ciudad de Nazaret que la conocieron realmente pensaron que ella había engañado a José y que ella había caído en fornicación. Y vivió bajo esa sombra. Quizá por eso le urgía que Jesucristo se revelara como el Hijo de Dios. Pero Jesucristo lo hizo cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Él nació de mujer, pero esperó hasta los 30 años para empezar su ministerio y tener así la manifestación de el reino de Dios que ahora estaba entre los hombres. La enemistad con la serpiente antigua iba a faltar poquito para que se quitara de las espaldas de María.
porque en la resurrección Jesucristo le dio a la serpiente el golpe fulminante. Aún está como las serpientes dando latigazos el diablo, porque llegará el día, y esto lo vio Juan, el discípulo amado. Llegaría el día cuando Juan vería cómo la serpiente sería totalmente aplastada y humillada cuando Satanás fuera totalmente derrotado. ¿Qué les parece si leemos Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis, eso es lo que es relevante, hermanos, lo que quiero que aprendamos en esta tercera palabra de Jesús. Mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo al discípulo, a Juan, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque María era el enlace con Eva, quien recibió la promesa de la simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. Jesucristo, que nació de María, era la simiente que en esos momentos estaba aplastando la cabeza de la serpiente antigua, el diablo. Y teniendo ahí presente al discípulo al cual Jesús amaba, según palabras del mismo Juan, cuando le dijo al discípulo, he ahí tu madre, ahí estaba presente el que sería testigo, el que vería el momento histórico en el que el diablo sería totalmente derrotado. Miren ustedes Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta es la forma como se describe a Satanás. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego en el capítulo 20 de ahí mismo de Apocalipsis, dice capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, de todo esto, Juan fue testigo. Él lo vio, y Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijo que lo escribiera. Entonces, en la cruz, miren ustedes lo grandioso de esta frase de Jesucristo. En la cruz, Jesús está aplastando la cabeza de la mujer, la cabeza de la serpiente, que es el diablo, Satanás, y María, de cuyo vientre nació la simiente que Dios le prometió a Eva, que aplastaría esa cabeza de la serpiente.
Eva y María están unidas por esa promesa. Y luego el discípulo Juan, quien al escribir el libro de Apocalipsis y que fue arrebatado, según el capítulo 4, fue arrebatado al cielo en espíritu, él vio en el espíritu el momento en el cual el diablo fue arrojado al lago de fuego en una derrota fulminante, en un aplastamiento total, como si agarraran cada uno de sus pedazos y los arrojaran al fuego. La derrota final, total y absoluta de aquel que engañaba a todo el mundo, de aquel que era el acusador de todos los hijos de Dios. Jesucristo sí tuvo respeto de la mujer y lo manifestó dándole abrigo y protección a su madre. Pero mujeres, ustedes desean justicia, igualdad, y el hombre no te la puede dar. ¿Por qué? Porque la enemistad no es del diablo con el hombre impío, con el hombre perverso, con el hombre violador. No, la enemistad es de la serpiente con la mujer. Y claro, gracias a Dios por su justicia y por su gracia y por la fe que nos ha dado, que muchos hombres no son violentos, no son golpeadores, porque son hijos de Dios y respetan a la mujer. Pero tú tienes razón. Yo creo, igual que tú, que hay una deuda muy grande con las mujeres. Pero ¿sabes qué? Todas las deudas ya las pagó Jesucristo. En el mundo no tendrás paz. Lamentablemente te lo digo, y no en el sentido fatalista, sino en el sentido de la profecía que Jesucristo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesucristo te dice en este momento, yo quiero ser quien te cuide. Yo quiero ser quien te respete, quien te dé justicia, quien te dé igualdad. Yo quiero ser el que te acompañe todos los días de tu vida. Yo, Jesucristo resucitado, con todo el poder dado por Dios desde los cielos, poder en el cielo, poder en la tierra y poder debajo de la tierra, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero tú necesitas cambiar tu forma de pensar. No le reclames a los que tienen oídos sordos, porque ellos no son capaces de hacerte justicia ni darte igualdad. El mundo va en tinieblas hacia su fin, y el hombre perverso va a recibir su justo castigo, lo que merece en la condenación eterna del infierno. Pero tú no tienes por qué caminar en la condenación hacia el infierno. Si tú cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de vivir. Y todos los días el Señor Jesucristo te protegerá siempre. Quien te toque a ti es como si tocara la niña del ojo de Jehová, del ojo de Dios. Y dura cosa es caer en manos del Dios vengador, de la ira de fuego de Dios. Dura cosa es caer. Así que Dios te va a proteger siempre por medio de su Espíritu, el cual estará dentro de ti. Habitará Cristo por la fe en tu corazón, conforme lo dice Efesios capítulo 3, versículo 17. Y si tú, al cambiar tu mente, arrepentirte de tus pecados, recibir a Cristo en tu corazón, obedeces a Dios, por esta obediencia, Dios con el Hijo, el Padre y el Hijo, vendrán a ser morada en ti.
y estarán contigo todos los días. Pero es menester que tú le digas al Señor estas palabras. Señor Jesús, yo sé que el mundo es del maligno. Señor, también sé que tú eres más poderoso que el maligno. Por eso te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Te acepto como mi Señor. Dame poder para apartarme del pecado y ayúdame a vivir en la santidad que tú quieres y la obediencia que tú pides de mí. Mujer, si tú has hecho esta oración, has recibido a Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salva. Tú has creído en esta hora, has abierto tu corazón al Señor y ahora eres hija de Dios. Y a partir de este momento, el Señor mandará ángeles para que te guarden y te protejan, y el Espíritu Santo estará contigo siempre. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos, y que esta tercera frase de Jesucristo en la cruz sea una enseñanza firme en nuestra vida. Amén.